El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala civil de decisión, se constituye en audiencia pública en el proceso verbal de José Ángel Buitrago contra Compañía Nacional de Chocolates SACS y otro. La sala está integrada por las magistradas Clara Inés Márquez Bulla, Adriana del Socorro Largo Taborda y Lianaída Lizarazo. Se solicita a los apoderados aquí presentes se identifiquen para efectos del registro. Empieza el apoderado de la parte demandante. Gracias, su señoría. Un saludo cordial para usted y para las honorables magistradas, secretario de la audiencia, al apoderado de la parte demandada y a los demás asistentes en esta audiencia. Ante usted, Jorge Vargas Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía número 3232809 de Bogotá, tarjeta profesional 94148 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección para notificaciones calle 22 de 8621 de Bogotá. Gracias. Muy buenos días para el honorable tribunal y los demás presentes. Mi nombre es Henry Esteban Mejía Gómez, identificado con cédula 10376048884, tarjeta profesional 211536. Mi dirección para notificación es carrera 43, número 3639, oficina 402 en Medellín, y actúo en la presente diligencia como apoderado de la parte demandada. Bien, entonces se concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada, quien es apelante, a fin de que sustente el recurso de apelación que interpuso contra la providencia de primera instancia, y para lo cual cuenta con un término máximo de 20 minutos. Gracias, su señoría. Efectivamente, a continuación procedo a sustentar el recurso de apelación interpuesto ante el juzgado de conocimiento bajo los siguientes términos. La discusión en primera instancia se centró en si existió o no un contrato de agencia comercial entre mi representado y las sociedades aquí demandadas, discusión que se definió mediante sentencia cuya motivación se radicó en la existencia de un contrato de compra para la renta con base en los siguientes argumentos. La señora juez de conocimiento, después de hacer referencia a las sentencias de Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto de la agencia mercantil, manifestó: si aplicamos los postulados de la jurisprudencia que antes se citó y analizamos las pruebas que se llegaron oportunamente al proceso, es claro que las sociedades demandadas, Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. y Compañía de Galletas Noel S.A.S., vendieron sus productos al señor José Ángel Buitrago López desde el año 2003 y desde el año 2007 respectivamente, quien las revendía en una zona de la ciudad previamente acordada. Así se desprende la oferta comercial presentada por el demandante, las facturas sobrantes en el expediente y además de las declaraciones de los testigos. Al respecto, y antes de referirme al citado documento, es importante precisar que el mismo, a pesar de figurar como presentado por el señor José Ángel Buitrago López, lo único que hizo fue recibirlo y firmarlo para poder continuar realizando su labor para la Compañía Nacional de Chocolates y a partir del año 2007 con la Sociedad Galletas Noel. Nótese que el mencionado documento tiene fecha del año 2007 y mi representado desarrolló sus actividades para la Compañía Nacional de Chocolates desde el año 2003, es decir, 4 años antes de la aparición del mentado documento, y así lo confirman las facturas presentadas como prueba y que obran en el expediente. Es claro que la forma con los productos que de las demandadas llegaban a las manos de mi representado se hacía bajo la figura de una supuesta compra de productos para luego revenderlos, situación que no concuerda con la realidad por las siguientes razones. En el documento denominado oferta de compra de productos, en el numeral 22, términos de la oferta, textualmente dice: el SEC, comercializador exclusivo de golosinas, formulará cada pedido mediante los mecanismos que para ello tenga Nacional de Chocolates, pudiendo ésta aceptar o rechazar dicho pedido o proponer su modificación teniendo en cuenta su disponibilidad de productos. De acuerdo con la anterior instrucción, mi representado no tenía facultad alguna para disponer de los precios de los productos, descuentos, referencias, existencias, por cuanto el software era controlado y manejado por un empleado de la Compañía Nacional de Chocolates, SAS. Tampoco podía mi representado disponer de los precios para la venta, porque la facturación de los clientes a los clientes ubicados en el territorio asignado se hacía por intermedio del programa para formular los pedidos. Es obvio y de conocimiento público que quien compra productos para revender siempre pretenderá obtener una ganancia que se deriva de la diferencia entre el precio que paga por los productos y el valor al que los vende.
Adicionalmente, en un mercado de libre competencia como el nuestro, el comprador dispone cuál va a ser el porcentaje de ganancia teniendo en cuenta no solo el mercado, sino también sus costos, gastos e inversiones. El presupuesto anterior, aplicable para la compra y venta de productos, no operó en la relación comercial entre mi representado y las sociedades demandadas por cuanto al precio al que supuestamente mi representado revendía los productos siempre fue igual e idéntico al precio por el cual supuestamente los compraba la Compañía Nacional de Chocolates y a la compañía Galletas Noel SAS. Es decir, mi representado no tenía la facultad para disponer de qué porcentaje de utilidad iba a obtener o a qué precio iba a vender los productos. La afirmación anterior fue referida en la parte motiva de la sentencia de primera instancia por la señora juez cuando se pronuncia sobre la experticia practicada por el contador público así. Abro comillas, según la experticia que aquí se rindió por el contador público durante el periodo comprendido entre los años 2003 a 2011, el señor José Ángel Buitrago López recibió la suma de 4.216.025.984 por concepto de descuentos otorgados por la Compañía Nacional de Chocolate SAS. Descuentos que oscilan en un promedio entre el 12% y el 16% dependiendo de los productos adquiridos con la factura de ventas. Explicó el perito que el precio del producto por unidad sin IVA ofrecido por la compañía, refería a las demandas, coincide con el precio fijado por el demandante en su facturación. Es decir, que la remuneración que venga del señor Buitrago equivalía al porcentaje de descuento asignado por la compañía demandada. Y en lo que corresponde a la compañía Galletas Noel SAS, durante el periodo comprendido entre el año 2007 y el 2011, el señor José Ángel Buitrago también recibió la suma de 557.190.220 por concepto de descuentos otorgados, promedios que oscilaban entre el 13 y el 17%, dependiendo de los productos adquiridos para su venta. Se constató además que el producto por unidad sin IVA, ofrecido por la citada compañía, coincide con el precio de venta fijado por la demandada en su factura de venta, es decir, que la remuneración devengada por el señor Buitrago equivalía a ese porcentaje de descuento que le fuera asignado por la compañía demandada. Del mismo modo, se registraron pagos por parte de la compañía Galletas Noel SAS a favor del demandante desde el 26 de febrero del año 2009 al 23 de diciembre del año 2010, por valor de 12.504.978 por concepto de bonificaciones a vendedores de Disgol de Oriente y o José Ángel Buitrago, según la certificación de pagos arrojada por el software de la empresa. De acuerdo con la información contable, continúa la redacción respecto al perito, registrada por Disgol de Oriente y o José Ángel Buitrago López, las compras realizadas por el demandante a las compañías demandadas ingresaron a la cuenta del Plan Único de Cuentas 143501, denominada Inventarios de Mercancías no fabricadas por la empresa, y según la experticia, por tratamiento contable, las empresas cuando adquieren un producto lo ingresan a sus inventarios de mercancías, significa que son de su propiedad. Honorables magistrados, esta es la única posibilidad de que quien adquiere un producto a otra compañía, persona natural o jurídica, para ingresarlo en su contabilidad, debe hacerlo a la cuenta de inventarios y mercancías. No tiene ninguna otra posibilidad, si se tiene en cuenta más aún que dentro de esa contabilización de los productos implica la contabilización de un IVA que corresponde a dineros del Estado. No puede ingresarlo de otra manera. Se veía obligado, a pesar de que las compras que hiciera mi representado a las compañías demandadas obedecían a unos pedidos previamente formulados por un software que tienen las compañías y que son de obligatorio cumplimiento por parte de los agentes comerciales, en este caso, de hecho, como mi representado, quien formulaba los pedidos directamente por ese software que contiene absolutamente toda la información respecto de los productos, precios, cantidades y existencias sobre los cuales no tiene ninguna injerencia mi representado. Disculpa. Las compañías demandadas, a pesar de manifestar que sugería el precio del cual el señor José Ángel Buitrago podía vender los productos, esta en realidad no era una sugerencia, era una instrucción que debía cumplir mi representado en razón a que los precios sugeridos hacían parte del programa al que me acabo de hacer referencia. En el mencionado programa se encontraban todos los productos de las demandadas, las referencias, los precios y cantidades, y por dicho sistema mi mandante presentaba el pedido consolidado de todos los clientes ubicados en la zona prefijada. En el numeral 2 términos de la oferta de la denominada oferta para la compra de
de productos textualmente dice: el SEC, comercializador exclusivo de golosinas, formulará cada pedido mediante los mecanismos que para ella tenga Nacional de Chocolates, pudiendo ésta aceptar o rechazar dicho pedido o proponer su modificación. De acuerdo con la anterior disposición, mi representado, como lo manifesté, no tenía alguna disposición para modificar precios de los productos, descuentos, referencia de existencias. Tampoco podía mi representado poder disponer de los precios para la venta, porque la facturación a los clientes ubicados en el territorio se hacía por el mismo programa por el cual se formulaban los pedidos. El señor Carlos Alberto Marín Quitián, testigo de la parte pasiva, quien trabajó para la Compañía Nacional de Chocolate durante 5 años y al momento de rendir el testimonio trabajaba para la Sociedad Comercial Nutresa, SAS, sociedad que pertenece al Grupo Nutresa, igual que las aquí demandadas, rindió testimonio y respondió a las siguientes preguntas. ¿Comercial Nutresa desarrolla alguna labor específica para la Compañía Nacional de Chocolates y Galletas Noel SAS? Respondió: sí, nosotros vendemos los productos de esas 2 empresas. ¿Nos puede decir por su experiencia cómo se desarrolla la comercialización de los productos y si eso cambió de alguna manera? Respuesta: los clientes compraban el producto, tenían un descuento y lo vendían. Tenía una infraestructura de ventas y él nos compraba y los distribuía. ¿Cambió la forma de comercialización? Respuesta: ahora se hacen de otra manera. Cuando se comenzó con Comercial Nutresa, ya es por intermedio de agentes comerciales. Con base en lo hasta aquí expuesto, no existe duda alguna que la modalidad utilizada por las aquí demandadas para la comercialización de los productos se hizo a través de una supuesta venta de productos a mi representado, quien se vio obligado a facturar dichos productos a los clientes ubicados en el territorio asignado, facturación que mantenía los mismos precios que le fueron facturados al señor José Ángel Buitrago. El hecho de no existir una diferencia entre el precio de la supuesta compra de productos y el precio de la supuesta venta desdibuja la esencia del contrato de compraventa, en el que prima la determinación del precio de adquisición con libertad para definir el precio de venta por el supuesto comprador. La supuesta compra para la reventa en realidad no existió, por lo que tampoco existió una transferencia del derecho a dominio en cabeza de mi representado, quien en realidad obtuvo por su labor como agente comercial, de hecho, una remuneración equivalente al descuento otorgado al pie de cada una de las facturas, tal como ya hice referencia. Teniendo claridad sobre la manera en que las demandadas entregaron a mi representado los productos y su facturación, haré referencia a los demás presupuestos contenidos en el artículo 1317 respecto de la agencia comercial, el 1317 del Código de Comercio respecto de la agencia comercial. A partir del récord 2905 del audio de la sentencia de primera instancia, la señora juez se pronuncia sobre los numerales 6, 7, 8, 9 y 10 de la oferta para compra de pedidos, los cuales contienen condiciones de pago de los productos, que debe ser de estricto contado, que los gastos e inversiones en la reventa serán de cargo de José Ángel Buitrago López, que no estará obligado a la promoción de los productos, que el SEG no se considera como intermediario ni representante de la Nacional de Chocolates, manifestando la señora juez de conocimiento que las anteriores condiciones están aceptadas por las partes y no fueron objeto de controversia alguna. Al respecto, hay que mencionar que presuntamente mi representado no tendría ningún reparo en un documento que presuntamente fue presentado por él a la Compañía Nacional de Chocolates, porque de haberlo hecho los reparos hubieran sido muchos y con seguridad le hubiera conllevado la terminación de la relación comercial. Continúa la señora juez diciendo que además deberá notarse que el demandante, al absorber el interrogatorio de parte, fue claro en manifestar que realizaba la distribución de los productos con precios sugeridos por la Nacional de Chocolates, que lleva la publicidad entregada directamente por la demandada al respectivo punto de venta. Además señala que al iniciar la relación comercial fue entregada una lista de clientes que era el distribuidor exclusivo de la zona. Aquí vemos que figuran otros presupuestos de la agencia comercial, como es la independencia, como es la publicidad, de la cual mi representado se encargaba también, y está dentro del expediente, que las demandadas le suministraban los afiches y demás documentación, y él con su fuerza de ventas se dirigía a todos y cada uno de los clientes ubicados en el territorio asignado y realizaba la promoción de los productos a través de toda esta publicidad. Respecto de la lista de clientes que fuera entregada por la Compañía Nacional de Chocolates de mi representado, se constituye en la existencia de un encargo. Esto es el mantenimiento y ampliación de una clientela a la que finalmente llegara los productos de las aquí demandadas. Efectivamente, mi representado con anterioridad ya había realizado la labor de promoción y distribución de los productos, por cuanto, como ahora en el expediente, fue trabajador de la Compañía Nacional de Chocolates, empresa que le sugirió
que se hiciera parte de la compañía promocionando y distribuyendo los productos, y así lo hizo. De otro lado, manifestó la señora juez, a récord 3642 del audio: téngase presente que tanto la oferta de compra suscrita por el demandante como en el libro introductorio se afirmó que la actividad desarrollada por el señor Buitrago corría por cuenta propia, estando a su cargo los costos, gastos e inversiones que ello demandaba, tales como los salarios de transporte, entre otros. De donde se infiere claramente que la actividad comercial era la distribución, pues compraba los productos a su proveedor, quien le aplicaba los descuentos al precio final y luego los revendía, obteniendo como utilidad o ganancia el porcentaje de descuento asignado por las demandadas. Se ratifica aquí el hecho de que mi representado no tenía disposición para vender los productos al valor que se quisiera, a obtener una utilidad con base en su inversión. Sencillamente, su remuneración era el porcentaje de descuento asignado a pie de factura. La conclusión de la señora juez al inicio del párrafo anterior significa ni más ni menos que el cumplimiento del segundo presupuesto del contrato de agencia comercial. Esto es la independencia, más no se comparte la inferencia que hace al afirmar que mi representado era un distribuidor. Sin embargo, no debemos pasar por alto que el artículo 1317 del Código de Comercio dice: agencia comercial. Por medio del contrato de agencia comercial, un comerciante asume de forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional como representante o agente de un empresario nacional o extranjero, o como fabricante o distribuidor de uno o varios de los productos. Efectivamente, mi representado era un agente comercial, de hecho, que distribuía de manera exclusiva los productos de golosinas de las compañías demandadas. Al revisar la definición del contrato de agencia comercial, el comerciante que asume como distribuidor de uno o varios productos se considera agente comercial. Ahora bien, respecto de la zona prefijada en el territorio nacional, esta no ofrece dificultad alguna por cuanto de la misma se ha hecho mención en el libro introductorio de la demanda, y del mismo hizo referencia a la señora juez de primera instancia en la sentencia recurrida. La señora juez hace referencia a los testimonios, los que dice: los testimonios que se recausaron coinciden en afirmar que el demandante actuaba como comercializador, tenía un descuento en la factura de venta y las compañías le sugerían los precios de venta a través del software. La publicidad era manejada directamente por las compañías demandadas, y en el caso de no pago de los clientes, quien realmente asumía las pérdidas era el demandante José Ángel Buitrago. Adicionalmente, es importante mencionar que en la aludida oferta de compra se estableció que el comercializador demandante no se considera como intermediario o representante de la Compañía Nacional de Chocolates, tampoco quedó facultado para actuar en representación o bajo ninguna circunstancia como representante de las demandadas, por ende no sería ni mandatario ni agente. Más adelante, la señora juez manifiesta que, como quiera que aun cuando el demandante tiene el carácter de comerciante, la relación comercial existente entre ellos fue de carácter estable para cumplir una zona específica en el territorio nacional. Refiere nuevamente uno de los presupuestos de la agencia comercial la señora juez al determinar que la relación fue de carácter estable, tal como lo dispone el artículo 1317 del Código de Comercio. Finalmente, hay que recordar que a mi representado se le denominó SEG, esto es comercializador exclusivo de golosinas, a quien se le encargó de manera exclusiva la labor de promocionar los productos denominados golosinas. Así las cosas, al interior de la motivación de la sentencia de primera instancia, la señora juez fue reconociendo la existencia de los presupuestos de la agencia comercial, esto es, asumir en forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotarlo en los negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional como representante o agente de un empresario nacional extranjero, como fabricante o distribuidor de uno o varios de los productos. Adicionalmente, uno de los testigos de la parte pasiva, el señor Carlos Marín, quien trabajó con la Compañía Nacional de Chocolates, afirma que después de trabajar con la Compañía Nacional de Chocolates, trabaja con la Compañía Comercial Nutresa, de la que dice que se realizaba el mismo procedimiento para entregarle los productos a los ya agentes comerciales. Es decir, también presentaban un pedido a través de un software y la Compañía Nacional de Chocolate le facturaba con los mismos precios sin que esto se constituyera en una compra para la reventa. También tenía un descuento a pie factura que lo manifiesta el señor Javier Alonso, también
funcionario de las compañías, actualmente creo que en Comercial Nutresa, quien manifiesta que a partir de la toma de esa distribución y promoción de los productos de las demandadas, la hizo Comercial Nutresa para quien trabaja y que se hacía de la misma manera. Es decir, el agente comercial presenta un pedido, le facturan con descuento a pie de factura, el cual los testigos manifiestan se constituye en la remuneración por su labor como agente comercial. Las condiciones de compra, Doctor. ya, doctora, gracias, muy gentil. Las condiciones de compra y venta realizadas por el señor José Ángel Buitrago son idénticas a las condiciones en las que los agentes comerciales de Comercial Nutresa lo realizan. En este orden de ideas, señora juez, habiéndose cumplido por parte de mi representado todos los presupuestos de la agencia comercial, en este caso, de hecho, respetuosamente solicito a su despacho que se revoque en su totalidad lo dispuesto en la sentencia de primera instancia y en su lugar se dicte sentencia en que se despachen favorablemente las pretensiones incluidas en el lío de lo demandatorio. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el apoderado de la parte demandada cuenta también con un término máximo de 20 minutos, doctor. Muchas gracias, su señoría. Debo comenzar advirtiendo, como es sabido para todos, que este recurso de apelación, a partir de la modificación del Código General del Proceso, debía ir encaminado a los reparos concretos que se realizaban frente a la sentencia dictada en primera instancia. Reparos concretos que desde que se presenta el recurso de apelación no pude encontrar, porque simplemente nos concentramos en realizar unos alegatos de conclusión que no se pudieron realizar en ese momento. La sentencia de primera instancia queda intacta porque usted tiene que atacar efectivamente cuáles fueron los yerros en que incurrió dicho fallador. Pero al margen de esa discusión, yo debo continuar advirtiendo que esa sentencia de primera instancia no adolece de ningún error, porque si nosotros nos concentramos en el interrogatorio de parte del señor José Ángel Buitrago, simplemente en 5 minutos, con 6 o 7 preguntas que yo le realicé, resumimos toda la cuestión que aquí se debatió. Es decir, vía confesión, este proceso se resolvió desde el interrogatorio de parte, por una sencilla razón, porque aquí la discusión, o aquí el doctor se duele, de que existía un contrato de oferta para la comercialización de unos productos que suscribió el señor José Ángel Buitrago, y dice que él no lo presentó, pero yo en esa diligencia, con la primera pregunta que le hice, donde le pedí que reconociera dicho documento y su contenido, me dijo que sí. Después en la tercera pregunta le pregunté, señor, ¿y usted es consciente de ese contenido? Y me dijo que sí. Le dije, ese contrato que usted está firmando en el 2007, cuya relación comercial empezó en el 2003, ¿varió a partir de la firma? No varió. Entonces, si no varía desde a partir del año 2003 y llego en el 2007 y suscribo un contrato que excluye por completo los elementos de la agencia comercial, ¿cómo es posible que aquí, 5 años después del 2007 o 4 años después, se alegue que efectivamente existió un contrato de agencia comercial? Cuando desde el principio me dio las bases y los elementos y me reafirmó que la intención de las partes jamás fue celebrar un contrato de agencia comercial. Mucho menos desde la ejecución misma del contrato, porque vuelvo y continúo, en esos 5 minutos que duró el interrogatorio de mi parte, le pregunto a él, señor, ¿usted quién asumía los gastos o la labor de promoción y posicionamiento? Lo asumían las compañías demandadas. ¿Tenía las compañías demandadas un departamento de mercadeo? Sí lo tenía. Señor, ¿usted recibía alguna remuneración por alguna labor de promoción y posicionamiento? Me dijo, recibíamos una bonificación. Pero yo me voy a mirar la contabilidad que efectivamente se realizó vía dictamen pericial y jamás el señor José Ángel Buitrago recibió esa supuesta bonificación por concepto de promoción y posicionamiento. Y es claro para todos. Y la doctrina y la jurisprudencia ha sido conteste
en señalar por lo menos unos elementos comunes que debe cumplir la agencia comercial, de hecho. Y esto es el encargo para explotar un negocio en un territorio determinado y la remuneración por ese encargo. Y acá ninguno de esos dos elementos se configuró. Es más, han señalado en la jurisprudencia que si falta por lo menos uno de los elementos de la agencia comercial, eso va a derivar necesariamente en otro contrato comercial diferente. Llámese distribución, llámese contrato, compra para la reventa, etc. En este caso en particular no podemos nosotros desconocer que existieron vía facturas unos contratos de compra para la reventa. Es que por más que uno quiera adornar la realidad de los hechos diciendo que es que el descuento que se otorgaba era la remuneración, eso jamás va a cambiar la realidad de las cosas. Porque es que si se practica un dictamen pericial en el que nos dice que efectivamente allá el señor contabilizó como de su propiedad y que se afectaron sus inventarios y que recibió esos productos por el valor ya aplicándosele el descuento y después va y los comercializa, esa es una utilidad, pero qué pena, yo no, doctor, y lo corrijo en un punto, y es que la utilidad del señor o su remuneración ni siquiera era ese descuento, porque acuérdese que a eso hay que restarle también los costos operacionales, sus empleados, su logística, su operación como tal, eso es el margen de la utilidad, y eso efectivamente va a variar, y eso va a variar, ¿por qué? Porque eso depende del manejo de su propio negocio. Recordemos que el contrato de agencia comercial es un contrato en el que el agente actúa por cuenta ajena, no por cuenta propia. Es decir, que los riesgos del negocio recaen en cabeza del agenciado. Y acá, efectivamente, vía interrogatorio nuevamente, el señor acá nos manifestó que esas pérdidas eran a cargo de él mismo, de su propio negocio. Si a él no le pagaban, pues efectivamente era el que perdía ese producto. Pero entonces llamo la atención frente a esos dos aspectos: encargo para comercializar o explotar un negocio en un territorio determinado. ¿Dónde está ese encargo que la Compañía Nacional de Chocolates y Galletas Noel realizó al señor José Ángel Buitrago? Cuando él mismo desde su declaración o desde su intervención en el interrogatorio nos dijo que no necesitan, que eran marcas ampliamente conocidas. Pero eso no es lo más grave aún. Al señor José Ángel Buitrago se le entregó desde el principio un listado de clientes para que allí comercializara los productos. Y se le entregó un listado de clientes a ver la apertura, dónde está la explotación, dónde está la consecución de los clientes. Él ahí lo que hizo fue comenzar a partir de una base, de un mercado que ya estaba explorado por las compañías demandadas, comenzar a explotar su propio negocio para su propio beneficio, conseguir sus propios clientes, a quienes les facturaba directamente, porque inclusive los mismos empleados del señor José Ángel Buitrago iban y cobraban. Si al señor José Ángel Buitrago no le pagaba los productos a las compañías demandadas, pues las compañías demandadas simplemente no le vendían. Es que eso es lo normal en un contrato de compra y venta. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que si el señor José Ángel Buitrago compraba al por mayor, pues obviamente se le hacía un descuento especial. Se ha dolido también la parte demandante respecto de un asunto sobre el control de los precios. Pues que, doctor, esa discusión ya ha sido ampliamente decantada. Por algo el legislador desde 1959, ley 155 de 1959 y ley 256 de 1996, ha avalado ampliamente esa conducta de controlar por lo menos o sugerir los precios por los cuales el comerciante debe distribuir o comercializar, valga la redundancia, esos productos. ¿Por qué? Para evitar un tema que es la competencia desleal. ¿Por qué? Para prevenir el deterioro del producto, de la marca y para proteger al comerciante mismo. Es que no puedo tener en un mismo territorio 4 personas que estén allá devorándose entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque va a afectar. Y yo como productor y como fabricante de esa marca, tengo la responsabilidad social de velar por ese producto desde la producción hasta el consumidor final. Por eso ese tema y ese aspecto se reguló.
No es ajeno para este tribunal la posición que se ha adoptado vía jurisprudencia o vía sentencias de la Corte Suprema de Justicia que desde 1995 y 1980 vienen desarrollando este tema ampliamente. Este tribunal en diferentes oportunidades ha avalado que efectivamente, aunque el contrato de distribución y el de agencia comercial compaginen en algunos aspectos, definitivamente al adolecer de alguno de esos elementos no se puede derivar en un contrato de agencia comercial. Si el señor José Ángel Buitrago va y adquiere unos productos al por mayor de la compañía demandada y después los vende en un territorio determinado, esa utilidad que él está recibiendo es de su propio negocio, pero no como una remuneración que la Compañía Nacional de Chocolates Sonodel le entregó a él. Y él está explotando un negocio para su propio beneficio, no por cuenta ajena. Yo quiero volver a insistir en que este asunto quedó resuelto desde el interrogatorio de parte y repito, a partir del minuto 9:40 de la grabación o del interrogatorio de parte del señor José Ángel Buitrago, se le hicieron unas preguntas específicas sobre los elementos principales o esenciales del contrato de agencia comercial y el asunto allí quedó resuelto. Por eso asimismo fue considerado por la juez de primera instancia al momento de determinar que no se configuraba ninguno de los elementos de la agencia comercial, pero adicionalmente, donde el contrato de oferta para la comercialización de productos quedó intacto. Porque es que solamente vía estos recursos venimos a atacar ese contrato de oferta. Ahí no existe ninguna pretensión en el que se busque anular ese contrato de oferta para la reventa. Mucho menos cuando el señor José Ángel Buitrago, repito, fue y lo reconoció y dijo que era consciente del contenido de ese contrato, que nunca lo incumplió y que así se ejecutó la relación desde el 2003 hasta la fecha de su terminación. Yo considero entonces, primero, que los reparos de la sentencia de primera instancia no se realizaron como lo exige la norma procesal vigente. Segundo, que la sentencia de primera instancia no es equivocada al manifestar que en este evento en particular no se cumplieron con los elementos del contrato de agencia comercial de hecho. Y tercero, esta decisión y este asunto ha sido objeto de pronunciamiento por este tribunal y por la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, considero que esa sentencia de primera instancia debe ser confirmada en su totalidad y condenar en costas a la parte demandante. Muchas gracias. Surtidas las alegaciones, la magistrada que preside la audiencia decreta un receso de la misma por un plazo máximo hasta de 10 minutos. Se solicita a los apoderados y asistentes se retiren del recinto. Ya los volvemos a... Bien, la magistrada que preside esta audiencia decreta la reanudación de la misma y después de realizadas las discusiones correspondientes se profiere a dictar la respectiva sentencia. Se decide entonces el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado 32 Civil del Circuito en la audiencia del 20 de junio de 2016. No se realiza síntesis de los antecedentes, toda vez que las partes aquí presentes conocen con suficiencia todas las actuaciones que se han adelantado. De ahí a que el Código General del Proceso ya no exija tal requisito como contenido de la sentencia. Lo primero que hay que decir es que la agencia mercantil es un contrato que se ajusta entre comerciantes o empresarios, en virtud del cual uno de ellos, agente, se encarga de promover o explotar
el negocio del otro agenciado en forma estable e independiente en una zona previamente fijada dentro del territorio nacional como representante, fabricante o distribuidor de uno o varios de sus productos. Sus características principales se concretan en que 1 es un contrato de duración, 2 es un negocio jurídico irrevocable, 3 el agente asume en lo primordial la tarea de promocionar o explotar los negocios de un empresario nacional o extranjero, pero a ese específico encargo bien puede aparejársele la actividad de fabricar sus productos o la de distribuir uno o varios de ellos. 4. El agente debe obrar siempre por cuenta del empresario agenciado. Y 5. El agente es autónomo en la ejecución del encargo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha precisado: dicho en otros términos, lo determinante en la agencia comercial no son los contratos que el agente logre perfeccionar, concluir o poner a disposición del agenciado, sino el hecho mismo de la promoción del negocio de éste, lo que supone una ingente actividad dirigida en un comienzo a la conquista de los mercados y de la potencial clientela, que debe luego ser canalizada por el agente para darle continuidad a la empresa desarrollada a través de él por el agenciado, de forma tal que una vez consolidada se preserve o aumente la clientela del empresario según el caso. Cita tomada del expediente 750, sentencia de febrero de 2005, Corte Suprema de Justicia. La agencia comercial es entonces un contrato mercantil, consensual, generalmente de adhesión, aunque en ocasiones es paritario o abierto a la discusión de las partes, con características de ser un contrato oneroso, conmutativo, principal, de ejecución sucesiva, típico, preparatorio y normativo. Esta última característica le permite al agente desarrollar actividades a posteriori regladas en el contrato que se plasman en la celebración de contratos por el agente, si éste tiene facultad, o gestiones informativas o estadísticas, y en servicios complementarios, tanto técnicos como de cobranza, cartera, crédito, pudiendo asumir las consecuencias del incumplimiento, garantizando su efectividad. Artículos 17, 15 y 2178 del Código de Comercio. Se trata de un acuerdo de cooperación por concurrir, coincidir o confluir agente y agenciado en una actividad económica común, la promoción o conclusión de negocios para la fabricación, la distribución de productos y servicios, lo que lo convierte en suma en una gestión de intereses ajenos por parte de la gente. Sus elementos esenciales, implícitos en lo ya anotado, son la autonomía del agente, el encargo de gestión por cuenta ajena, duradera y estable, el contenido de ese encargo proyectado a la promoción y explotación de negocios, fabricación o distribución de productos por cuenta del agenciado, con o sin
su representación. En resumen, una actividad de hacer con diligencia y cuidado para contactar, atraer, fomentar clientela y mercado mediante acuerdos cuya celebración decide y aprueba el empresario agenciado, salvo que conlleve la representación para el agente. La agencia comercial es una especie de distribución, género este que se caracteriza porque el distribuidor realiza su gestión en forma independiente y autónoma, actúa por cuenta propia, adquiere para sí el dominio de bienes y servicios, asume los riesgos de su tráfico comercial y tiene un beneficio económico de la reventa que realiza al usuario o consumidor. El agente, por el contrario, bueno es repetirlo, puede serlo del empresario o de su distribuidor al gestionar negocios por cuenta del primero en costos y riesgos del mercado con independencia y autonomías propias. El contrato así configurado obliga a las partes, en los efectos propios de su esencia, naturaleza y al expresamente pactado, según lo dispuesto en los artículos 1602, 1603 y 871 del Código de Comercio. Su deber de colaboración con el agenciado debe estar imbuido en la prevalencia de los intereses de aquel sobre los propios, revestido de lealtad, corrección, rendición de cuentas periódicas, acatamiento de sensatas instrucciones y de órdenes tendientes a cumplir la finalidad contractual. Sentado lo anterior, es menester memorar que de antaño la jurisprudencia, tanto como judicial como arbitral, patria, tiene establecido que el nombre dado a las partes a la relación jurídica que acordaron no ata al juez para la calificación de la naturaleza del contrato, sino que para este propósito deberá tener presentes los elementos propios del convenio, sus cualidades intrínsecas y las finalidades perseguidas. Así las cosas, al margen de la denominación que las partes le hayan dado al contrato materia del sublite, procede el análisis del acervo probatorio en torno a establecer los elementos esenciales del acuerdo contractual a efectos de determinar, bajo los lineamientos del artículo 1501 del Código Civil, si éste se adecúa a la figura de la agencia comercial. Caso concreto. No se discute que la actividad a la que se comprometió el demandante en la relación contractual que lo vinculaba con las demandadas, la desarrolló de manera autónoma, independiente y estable, con Nacional de Chocolates desde el año 2003 y con Galletas Noel desde el año 2007, montando su propia estructura, personal, vehículos de distribución, etc. Sin embargo, tales elementos no son suficientes para determinar la existencia de una agencia comercial, en tanto que estos también se predican de un contrato de distribución. Asimismo, claro resulta que José Noel
Ángel Buitrago no actuaba en nombre de las demandadas, en tanto que la distribución de la mercancía la efectuaba bajo su propio título y así la facturaba, es decir, como distribuidora de Oriente Buitrago López José Ángel, según se observa a folios 261 a 291 del primer cuaderno. Si bien este aspecto no riñe con la naturaleza jurídica de la agencia comercial, en tanto que la agente puede actuar con o sin representación, ello tampoco determina la existencia del contrato de agencia, pues bien es sabido que la relación contractual de distribución no conlleva representación alguna. Por otro lado, todas aquellas alegaciones del apelante atinentes a la exclusividad de su gestión en un territorio determinado, según figura en el documento denominado Oferta para la compra de productos, no conllevan a que se adopte una decisión diferente a la proferida por la jueza acuo, en tanto que la exclusividad es un elemento de la naturaleza del contrato de agencia y por ende admite pacto en contrario, artículo 1318 del Código de Comercio. En consecuencia, la comprobación de ese elemento no tiene la virtud ni de confirmar ni de desvirtuar la existencia de un contrato de agencia comercial. En ese orden, para atender los demás puntos de inconformidad del apelante, es indispensable analizar el elemento, abro comillas, promocionar o explotar negocios por cuenta de, cierro comillas, cuál es de la esencia del contrato de agencia y que lo distingue de otro tipo de contratos, en especial el de distribución, elemento contractual cuya comprobación implicaría la prosperidad de las pretensiones de la demanda a la par que la falencia probatoria. En tal sentido, implicaría el total fracaso del petitum del demandante. Obran en el plenario. Oferta para la compra de productos de 21 de junio de 2007. Documento suscrito por el demandante y dirigido a la Compañía Nacional de Chocolates. En varias de sus cláusulas se enfatiza que la relación comercial versa en compra de productos para la reventa, con especiales condiciones sobre precios, descuentos por compra al por mayor, pacto de preferencia, no obligación de promoción o publicidad de productos, no representación. Carta del coordinador de ventas de Disgol de Oriente, dirigido al departamento de cartera Samuel Triana, del 25 de marzo de 2008, quien informa el valor a descontar en la próxima facturación por bonificación a vendedores por gestión de ventas para el mes de febrero de 2008 por valor de 1.499.000 pesos, folio 63 del cuaderno 1. Carta de galletas Noel de 5 de enero de 2009, informando al demandante cuáles son los procedimientos sobre pedidos y cartera a partir del 6 de enero de 2009, folio 64, cuaderno 1. Carta del 29 de diciembre de 2010 de la Compañía Nacional de Chocolates SAS,
a José Ángel Buitrago López, notificando la terminación unilateral y con justa causa de la relación comercial de reventa de productos alimenticios. Certificación de la Compañía Nacional de Chocolates de 28 de julio de 2014, donde se manifiesta que Disgol de Oriente demostró seriedad y responsabilidad en sus compromisos. Folio 66, cuaderno 1. Facturas de compra del demandante a los demandados, folios 67 a 260 del cuaderno 1, y facturas de venta de Disgol de Oriente a sus clientes, folios 261, 291 y 445 a 536 del cuaderno 1. Testimonios de John Darío Giraldo Espina, Carlos Alberto Marín Quitián y Javier Alfonso Méndez Prada, quienes son coincidentes en afirmar que el demandante distribuía los productos de las demandadas en el suroriente de Bogotá. Todos afirmaron que en caso de que los clientes del demandante no pagaran, esas pérdidas las asumía José Ángel Buitrago con la precisión de que las demandadas solo le entregaban los productos previo pago del respectivo valor de contado. Dictamen pericial. El perito, cuando se le preguntó sobre la facturación suscitada entre las partes, precisó que al demandante le asignaban unos descuentos para poder comercializar, los cuales variaban si había promociones o si había mayor ventas, había descuento. Indicó que en la contabilidad de Disgol encontró que registraban la compra de productos con el valor neto después del descuento, que es el mismo para efectos tributarios, IVA. Vista la anterior síntesis del acervo probatorio, es del caso precisar que en relación con el elemento atinente a el encargo para promocionar y explotar negocios del agenciado, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha precisado. Abro comillas. En cambio, la actividad de compra para reventa de un mismo producto solamente constituye el desarrollo de una actividad mercantil por cuenta y para utilidad propia, en donde los negocios de compraventa tienen por función la de servir de título para adquisición en la compra o la disposición en la reventa posterior con la transferencia de dominio mediante la tradición. Pero el hecho de que para el cumplimiento de esa finalidad el distribuidor tenga que efectuar actividades para la reventa de dichos productos, como la publicitaria y la consecución de clientes, ello no desvirtúa el carácter propio de aquella actividad mercantil, ni el carácter propio que también tiene la promoción y explotación de su propio negocio de reventa de productos suministrado por un empresario. Porque cuando un comerciante difunde un producto comprado para él mismo revenderlo, o en su caso promueve la búsqueda de clientes a quienes revenderle los objetos que se distribuyen, lo hace para promover y explotar un negocio que le es propio, o sea, el de la reventa mencionada. Pero tal actividad no obedece ni tiene la intención de promover o explotar negocios por cuenta del empresario que le suministra los bienes, aunque, sin lugar a dudas, este último se beneficie de la llegada del producto al consumidor final. Por esa razón, para la Corte, la actividad de compra hecha por un comerciante a un empresario que le suministra el producto a fin de que aquél lo adquiera y posteriormente lo distribuya y lo revenda, a pesar de que esa actividad sea reiterada y continua y permanente y que se encuentre ayudada
de la ordinaria publicidad y clientela que requiere la misma reventa, no constituye ni reviste por sí sola la celebración o existencia de un contrato o relación de agencia comercial entre ellos. Simplemente representa un suministro de venta de un producto al por mayor de un empresario al comerciante que éste, previas las diligencias necesarias, posteriormente revende, no por cuenta ajena, sino por cuenta propia, actividad que no puede calificarse ni deducirse que se trata de una agencia comercial. Pero lo anterior no se opone, como lo reconoció esta corporación en ocasión anterior, a que habiendo un contrato de agencia entre empresario, agenciado y comerciante, agente, en forma paralela puedan concurrir otros contratos, como los de ventas directas hechas por el empresario en la zona de la agencia, sin que llegue a confundirse aquel contrato con estos últimos, pues sus elementos, particularmente el objeto, son diferentes, aunque se presenten dentro de una misma actividad comercial destinada a poner los productos en manos del consumidor. Todo ello conduce entonces a la necesidad de que el contrato de agencia requiera de una demostración típica y clara, es decir, que las pruebas se dirijan a establecer directamente el contrato de agencia, pues siendo éste autónomo, se repite, no puede entenderse probado con la simple demostración de otro de los contratos antes mencionados, porque estos, como se dijo, no conllevan necesariamente la existencia de una agencia comercial. Se cierran comillas. Sentencia del 31 de octubre de 1995, expediente 4701, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Pedro Lafón Pianeta. Discurrido lo anterior, se tiene que, en efecto, la relación negocial que vinculaba al demandante con cada uno de los demandados no se adecúa a los lineamientos del contrato de agencia, sino más bien de distribución, pues memórese cómo este consiste en que el distribuidor compra productos masivamente del fabricante para revenderlos por su propia cuenta y riesgo, bien sea a otros comerciantes o directamente al consumidor actuando a nombre propio. Lo anterior es corroborado por el dictamen pericial practicado en el sublite, pues el auxiliar de la justicia, luego de revisar la contabilidad de las partes en litigio, determinó que el demandante obtenía los productos de las demandadas a título de compra, los que a su vez revendía a sus clientes, siendo su utilidad la diferencia de precios al realizar esta operación, los cuales versaban sobre los descuentos por compras masivas que realizaba el demandante a las demandadas. Y no se diga, como lo pretende hacer el apelante, que entre la factura de compra y las facturas de reventa existía el mismo valor, pues si bien eso es formalmente cierto, también quedó demostrado por el dictamen pericial. Los testigos Carlos Alberto Marín Quitián y Javier Alfonso Méndez Prada, a más de la confesión del demandante en su interrogatorio de parte, que en las facturas de compra las demandadas le daban un descuento al pie, es decir, pagaba un valor inferior al señalado en la factura, lo que le permitía generar una diferencia entre el costo de adquisición de los productos y el rubro en que los vendía a sus clientes, lo que traduce una diferencia en dinero
que implicaban ingresos para el demandante destinados al pago de los costos de su actividad comercial y las utilidades que le pudieran quedar. En efecto, fue el demandante quien con un ejemplo precisó que si las compañías le facturaban productos por 100 pesos, él tenía que venderlos por 100 pesos, pero que en esas facturas le hacían un descuento del 12%, es decir, que solo pagaba 88 pesos, que era su ganancia. Es más, posteriormente indicó que él le facturaba a sus clientes, pero cuando compraba los productos a las demandadas, tenía que pagarlos antes de que le llegara dichos productos a su bodega, y si no cancelaba de esa forma, pues no le entregaban la mercancía. En consecuencia, las facturas y la confesión de la parte actora no dejan lugar a dudas de la existencia de un contrato de distribución por compra al por mayor entre las partes. Ahora bien, lo anterior no obsta para que a la par del contrato de distribución se pueda configurar una agencia comercial, en tanto que es factible que se ejecuten simultáneamente sin incompatibilidad alguna a las luces de la ley comercial, artículo 1317 del Código de Comercio. Así lo ha considerado la doctrina, véase Contratos Mercantiles, Jaime Arrubla Paucar, Biblioteca Jurídica Dique 1987, página 378. Empero, ello no fue lo que ocurrió en este caso, pues la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ya ha dilucidado el tema como punto central a fin de establecer para los casos sometidos a consideración de los jueces cuándo se puede estar en presencia de un contrato de agencia mercantil y cuándo en uno de mera distribución. Así, los postulados del máximo tribunal, adoptados en varios pronunciamientos arbitrales, han sido sintetizados en estudios doctrinarios bajo el siguiente tenor. Abro comillas. La primera de dichas sentencias fue dictada el 2 de diciembre de 1980. En este caso, un vendedor al menudeo de pinturas instauró demanda contra el fabricante de las mismas, alegando haber sido su agente con el propósito de obtener el pago de la compensación y la indemnización establecidas por la ley a favor de los agentes a la terminación del contrato de agencia. La Corte Suprema de Justicia concluyó que no había contrato de agencia, sino suministro para distribución, por cuanto el demandante compraba las pinturas para luego revenderlas, de manera que él asumía los riesgos de los cambios de precios que se presentaran, los cuales afectarían el valor de sus existencias o inventarios de pinturas. Con base en este razonamiento, concluyó la Corte que la promoción adelantada por el demandante redundaba principalmente en beneficio propio y no en el de fabricante. A este respecto puntualizó la Corte que el agente debe promocionar los negocios del agenciado de manera permanente y estable, con el objeto de obtener o incrementar su participación en el mercado. Subraya también la sentencia que sin perjuicio de la propia autonomía del agente, en tanto que comerciante independiente, éste debe actuar bajo las instrucciones del fabricante, a quien debe suministrarle todas las informaciones pertinentes sobre el estado general de los negocios y sobre las potenciales transacciones de terceros. En opinión de la Corte, las tareas que lleve a cabo el agente deben buscar ante todo el beneficio del agenciado y no el beneficio propio del agente.
agregó que ha de ser el agenciado quien celebre los contratos con los clientes que encuentre el agente, a menos que este último tenga la facultad de hacerlo, ya sea actuando en su propio nombre o en el del agenciado. Es conveniente reiterar que en ciertas providencias se señala que como quiera que el agente no adquiere las mercaderías cuya venta promueve, no le corresponde afrontar los riesgos relacionados con las oscilaciones del precio. En caso contrario, es decir, de adquirirlas para sí, la promoción llevaría a cabo para su reventa, sería realizada en su propio interés y no en el del agenciado. Debe agregarse que la Corte, en la sentencia en comento de diciembre de 1980, también trajo a colación otros hechos que le sirvieron de base para concluir que el contrato en cuestión no era de agenciamiento. Dentro de tales hechos, mencionó que el demandante nunca se presentó ante sus clientes como agente o representante del fabricante de pinturas. Tampoco actuó bajo sus instrucciones, ni le informaba acerca del estado del mercado, ni de sus negocios en curso. La sentencia deduce que el revendedor de las pinturas no encontraba clientes para el fabricante, por cuanto no actuaba como intermediario entre aquellos, toda vez que jamás recibió el encargo de promocionar los negocios del fabricante. En consecuencia, para la Corte, el demandante no actuó por cuenta del fabricante, pues las actividades desplegadas por aquel lo fueron en su propio interés y beneficio. La segunda jurisprudencia que debe resaltarse fue la proferida el 31 de octubre de 1995. En esta providencia se reafirmó que el principal rasgo característico de la agencia es el encargo otorgado por el agente para promocionar los negocios del agenciado de manera estable y permanente. De esto se desprende que el agente debe actuar por cuenta y en beneficio del agenciado. La Corte reiteró que no existe este elemento por cuenta y en beneficio cuando el supuesto agente compra para sí las mercancías con el propósito de revenderlas, ya que en estas hipótesis las actividades promocionales desarrolladas por el supuesto agente atienden principalmente sus propios intereses, de manera que redundan en su personal beneficio, si bien el fabricante también obtiene ciertas ventajas a través de la venta de sus productos o servicios a los consumidores finales. Se cierran las comillas de la cita. En este orden, en atención a la alegación del impugnante, atinente a que las demandadas fijaban precios sugeridos de venta, los cuales no podían modificarse por el demandante, es una circunstancia que no determina por sí la existencia de una agencia comercial, pues en el marco de un contrato de distribución es factible el control de precios por parte del fabricante, en tanto que es una práctica avalada por el legislador a fin de evitar competencia desleal entre los comerciantes independientes que negocien con los mismos productos al tenor de lo preceptuado en la Ley 155 de 1959 y la Ley 256 de 1996. En igual medida, que se exija un presupuesto como cupo de venta para el comprador mayorista o comercializador, tampoco determina la existencia de una agencia mercantil, pues claro resulta que la compra al por mayor implica de por sí la adquisición de grandes cantidades del producto del fabricante,
a efectos de que por tal razón obtuviera descuentos en el precio y así obtener un margen de ganancia al revenderlos a distribuidores minoristas o al menudeo. De allí que no pueda ser reprochable que entre más mercancía compraba, más descuento obtenía el demandante, tal y como lo advirtió el perito en el análisis de la contabilidad que se le puso de presente. Lo mismo se predica tratándose de promociones, pues nada obsta que los fabricantes para motivar a sus distribuidores utilicen ese tipo de mecanismos para lograr flujo de caja e incremento de la producción con el fin de distribuir más productos en el mercado. En lo atinente a la promoción de productos nuevos y publicidad, en el entendido de que el demandante recibía de las demandadas afiches, volantes y otros elementos publicitarios que a su vez repartía a sus clientes, no se desconoce que son situaciones que adujeron los testigos. Empero, también señalaron que la estrategia publicitaria y la elaboración de esos elementos, junto con la publicidad en radio, televisión y demás medios de comunicación, corrían a cargo de las demandadas. Así, en realidad, la parte actora no probó que él haya sido el encargado de crear, desarrollar y llevar a cabo estrategias publicitarias y de promoción de productos de las demandadas, pues ningún elemento de juicio alude a que haya dispuesto de un personal dedicado a ello, o que haya desarrollado la marca, que haya diseñado góndolas, afiches, volantes, rompetráficos, o que haya realizado eventos, promociones, rifas, etcétera, para la conquista de nuevos mercados. Al respecto, lo único que refirió el demandante en su interrogatorio y los testigos es que simplemente recibía materiales de publicidad de las demandadas, afiches, y consecuencialmente los repartía a sus clientes. Cuestión que se ajusta más bien a un comportamiento de cooperación propia de la naturaleza del contrato de distribución y que se predica entre fabricante y distribuidor, en tanto que el incentivar el consumo del producto no solo beneficia indirectamente al productor, sino también de manera directa a aquel quien adquirió los productos para revenderlos. Y si bien el perito refirió que en la contabilidad de Galletas Noel se efectuaron pagos realizados por bonificaciones a vendedores de Disgol de Oriente entre los años 2009 a 2010 por la suma de 12 millones de pesos, lo cierto es que el demandante no acreditó que ello obedeciera a una remuneración a él entregada por haber promocionado o explotado los negocios de esa compañía, sino que más bien fue un reconocimiento económico directo que quiso darle Galletas Noel al vendedor de Disgol de Oriente, más no a José Ángel Buitrago como representante de ese establecimiento comercial. En atención al tema de los riesgos de la cosa, es menester resaltar que según lo señalaron los testigos, aunado al dicho del demandante en su interrogatorio, tales riesgos corrían por cuenta de José Ángel Buitrago, pues como lo refirió el testigo John Darío Giraldo Espina, cuando Disgol vendía a crédito a uno de sus clientes y éste no pagaba, esa falta de pago tenía que asumirla el demandante, lo que corrobora aún más que la relación contractual entre las partes era de distribución y no de agencia comercial. En lo que atañe a la oferta para la compra
de Productos, documento fechado 21 de junio de 2007, folios 55 a 62 del cuaderno 1, suscrito por el demandante y dirigido a la Compañía Nacional de Chocolates, ha de decir que nada varía lo dilucidado en esta audiencia, pues aún si no se tuviera en cuenta, las demás probanzas determinan que la relación contractual objeto de este litigio es un contrato de distribución. En efecto, el demandante en su interrogatorio de parte afirmó que ese documento lo había leído y era consciente de su contenido, que solo se limitó a firmarlo, y ante una pregunta del abogado de su contraparte precisó que tal documento en nada cambió la relación comercial que tenía con las demandadas, es decir, que las condiciones siguieron igual que antes. Ello traduce que dicha oferta tan solo documentó aspectos del contrato de distribución suscitado entre los contendientes, sin que pueda afirmarse que tal probanza fue la que convenció a la jueza de primera instancia para denegar las pretensiones de la demanda, pues en realidad el acervo probatorio es suficientemente prolijo para llegar a la misma conclusión, aun si no se valorara tal documento, principalmente con las confesiones del demandante en su interrogatorio, en especial en punto al tema de la facturación y al hecho de haber reconocido que eran las compañías quienes tenían sus propios departamentos de mercadeo, quienes hacían seguimiento al producto y todas las actividades promocionales y publicitarias para llevar unas marcas tan reconocidas cuyos costos y gastos eran por cuenta de esas mismas compañías. En lo que respecta a los alegatos del apelante atinentes a un abuso de poder por parte de las demandadas, al exigirle al demandante que les suscribiera ese documento denominado oferta para la compra de productos, a más de las condiciones desventajosas del contrato con José Ángel Buitrago y la terminación unilateral de la relación contractual, ha de decirse que son aspectos que no pueden ser estudiados por la sala, toda vez que no fueron tema de esta contienda. En efecto, no puede perderse de vista que las pretensiones de la demanda estaban encaminadas a declarar que entre las partes existió un contrato de agencia comercial, el cual fue terminado y que por ende las demandadas debían cancelar el valor correspondiente a una cesantía comercial y el 12% del valor de ventas totales más los intereses de mora y la indexación pertinente. En consecuencia, no es materia de este litigio la equivalencia de las prestaciones de la relación contractual o la responsabilidad por abuso de la posición dominante o la discusión sobre la validez de las cláusulas leoninas o abusivas o acciones o pretensiones similares o afines, ya que esto no fue planteado con la demanda. En consecuencia, hacer un pronunciamiento en tal sentido derivaría un fallo incongruente en clara contradicción con lo preceptuado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, hoy 281 del Código General del Proceso. Finalmente, no es de recibo el argumento atinente a que las demandadas, mediante la empresa Nutresa S.A.S., han celebrado contratos de agencia que tienen las mismas condiciones contractuales a las que había celebrado José Ángel Buitrago López, motivo que en parecer del apelante es suficiente para concluir que en este caso sí se configuró la agencia comercial. Pues bien, no tiene acogida esta afirmación, porque el estudio de otras relaciones contractuales no fue tema de este proceso. Incluso
Ni siquiera fue materia probatoria para este litigio, ya que el demandante no lo solicitó oportunamente, según ya lo dilucidó la magistrada ponente en auto de 28 de julio de 2016. En todo caso, aún en gracia de discusión, esos otros contratos de terceros ajenos a este proceso de ningún modo pueden incidir en la interpretación y valoración de las relaciones contractuales materia del subyúdice, dado que ellos solo son oponibles a quienes los celebraron conforme al principio del efecto relativo de los contratos. Como corolario de todo lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia junto con la condena en costas a la parte apelante a tenor de lo previsto en el numeral tercero del artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión. En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia proferida por el Juzgado 32 Civil del Circuito en audiencia de 20 de junio de 2016. Segundo, condenar en costas de segunda instancia al apelante. Para el efecto, la magistrada ponente señala como agencias en derecho la suma de 5 millones de pesos. La anterior providencia se notifica a las partes en estrados. Hemos terminado entonces con el objeto de la audiencia, cuáles eran las alegaciones y fallo. Se terminado así con el objeto, entonces se deja constancia de que se incorporará al expediente el CD contentivo de las alegaciones y de la decisión tomada por la sala del tribunal. Igualmente se anexará el registro de control de asistencia de los apoderados aquí presentes y el acta correspondiente, que será firmada exclusivamente por las magistradas que integran la sala. Así las cosas, entonces, concluido este acto procesal, se autoriza el retiro del recinto de los apoderados aquí presentes.